noches, queridos y amables televidentes. Bienvenidos nueva vez a este su programa, Más y Menos. Hoy, dentro de la justicia, con ustedes Chesnel Calcaño, le enviamos un afectuoso y caluroso saludo a Saturnino Jesús Muñoz, a quien esperamos que pronto se reincorpore con nosotros aquí en este programa. En el día de hoy tenemos el placer de compartir nueva vez con una persona que es parte fundamental de este programa y que debo decir que fue la primera persona que me dio la oportunidad, al igual que en Manuel Taveras, cuando fuimos pasantes del programa de defensores públicos aquí en la provincia de Espaillat, de venir a cubrir un espacio que siempre ha sido un espacio dentro de la justicia. Tiene un espacio ni más ni menos que es de la defensa pública de Espaillat, donde por años pues han comparecido distintos defensores públicos y más que nada la coordinadora de la defensa pública histórica de Espaillat, que es la licenciada Elizabeth Rodrigo. Así que para mí un placer saludar a una gran amiga y quien fuera compañera de trabajo, mi coordinadora, a quien le tengo un aprecio importante. Así que ella nos va a hablar de un tema importantísimo, que ella domina muchísimo, al igual que muchos temas, pero en los últimos años de ella de carrera le ha dado mucho calor a este tema porque, y así lo siento yo, tiene una afectividad, un grado de vinculación con los internos, y es la última fase del proceso penal, lo que nosotros conocemos como ejecución de la sanción o ejecución de la pena. Es una persona que forma parte en la defensa pública, además de lo que es la comisión de cárceles, una persona que siempre ha estado amparándose en favor de los internos. Y a propósito de todas estas situaciones a las cuales están sometidos los internos, nosotros queremos conversar con ella. Así que muy buenas noches, Elizabeth. Sí, buenas noches, gracias, Chester. Tú sabes que el cariño es recíproco. Y para mí de verdad es un placer compartir con ustedes este espacio, que como bien tú has señalado ya es un espacio dentro de la justicia para la defensa pública. Lo primero que yo debo destacar, Elizabeth, es que tú siempre, yo cuando venía para acá, me cuidé mucho de mi vestimenta. A veces yo vengo un poco más relajado al programa porque realmente ustedes saben que uno está el día entero lúgubre, camisa blanca y pantalón negro o un color un poquito más apagado, a pesar de que siempre me ha caracterizado porque me gustan mucho los colores, pues no es fácil. Pero yo sabía que Elizabeth venía para acá y traté de sacar una chaquetica más o menos colorida y eso, porque es que Elizabeth siempre viene con unos tires fuertes, siempre anda muy bien vestida y siempre se ha caracterizado con eso. Elizabeth, gracias. Nosotros debemos establecer, ya estamos hablando de una ley que vamos a hablar en un momento, la ley 224, que al parecer, sin mucha discusión, ha sido modificada, que hablaba del régimen penitenciario. Estamos hablando desde cuando Salvador Jorge Blanco, que fue el primero que tuvo esa visión. Eso se quedó ahí petrificado, sin nadie darle calor a eso, hasta que llegó Radamés Jiménez a la Procuraduría General de la República en el segundo gobierno de Leonel Fernández. Ahí Radamés Jiménez inicia una reforma del sistema carcelario de la República Dominicana. Nosotros vemos, vamos a decir, el inicio de lo que fue el nuevo modelo de gestión penitenciaria. Entonces me gustaría, Elizabeth, ya que hemos hablado muchísimo de eso en este programa, para nosotros contrastarlo con el caso pasado en la cárcel pública departamental Duarte, que le conocen de manera coloquial como Kosovo. Esa muerte de ese interno, donde ahí habían internos con radio, con televisión, máquina tragamoneda, sustancia controlada, armas de fuego. ¿Ha fracasado el intento de colocar lo que es el nuevo modelo en la República Dominicana? Es que debemos hacer una distinción. Lo que sucede, como tú bien has señalado, nosotros teníamos un régimen carcelario. Un régimen carcelario que a partir del año 84 pasa a ser un régimen penitenciario con la ley 224-84. ¿Qué resulta? No fue sino hasta el 2005 cuando se inició un proyecto acorde con lo que era esa ley, o sea, con un sistema progresivo de tratamiento, y lo vemos entonces ya implementándose con los centros de corrección y rehabilitación, que en el año 2005 se crea el primer centro de corrección en San Felipe, Puerto Plata.
Entonces, no fue hasta el 2005, fíjate cuántos años transcurrieron, o sea, del año 84, que teníamos un régimen penitenciario, República Dominicana... 20 años después. 20 años después, República Dominicana seguía contando con un sistema carcelario, pero con una ley penitenciaria. Con un sistema carcelario porque teníamos 37 cárceles que obedecen, siguen obedeciendo porque tenemos todavía cárceles. No estamos incorporados del todo al régimen penitenciario. Entonces, a partir del 2005, con lo que es la implementación del Centro de Corrección San Felipe Puerto Plata, inicia una verdadera revolución en República Dominicana en lo que tiene que ver con régimen penitenciario. Pero ¿qué pasa? Que tenemos en la actualidad 22 centros de corrección, pero tenemos 19 cárceles. Es decir, que estamos casi a la par. 19 cárceles que obedecen a un sistema tradicional o viejo modelo, donde ahí vemos todo tipo de situaciones. Lo primero que vemos es que es un sistema que no cuenta con las herramientas para rehabilitar al interno. O sea, siendo la finalidad de la pena, y ya en un ámbito constitucional, el artículo 40 ordinal 16 de la Constitución, a partir del año 2010, que recogió la finalidad de la pena, establece que la finalidad de la pena es la reinserción social, porque se entiende que la pena, o se entendía que la pena era un castigo, porque etimológicamente la palabra pena significa sufrimiento, padecimiento, pero bien, el derecho penal moderno, que ha ido evolucionando las penas, trae consigo entonces que la pena, su finalidad no es el castigo, sino la reinserción social. Entonces, es un sistema carcelario dentro de un régimen penitenciario que tenemos a partir del año 84, que se dan en esas cárceles, donde vemos todo tipo de situaciones. En San Francisco hay una particularidad, y es que tenemos los dos sistemas. O sea, tenemos el sistema tradicional y tenemos el nuevo modelo de gestión penitenciaria. Tenemos Vista del Valle y tenemos Kosovo. Entonces, una cárcel creada originalmente para 150 internos, vemos que hay como 700. O sea, un hacinamiento extremo, insalubridad, y el hecho de estar manejado por miembros del ejército permite que se den muchas situaciones a lo interno de las cárceles, que es lo que desencadena la desgracia que lamentablemente ocurrió recientemente en Kosovo. Sí, porque hay un tema que nosotros tenemos que ver. En los centros de corrección y rehabilitación, por lo menos, los BTP, que son los vigilantes, lo que tienen que ver con el tratamiento de los internos, ellos tienen control de la celda, control de todo el espacio, control de todas las situaciones, y de alguna manera ellos pueden verificar de cualquier situación que suceda. Pero ¿qué pasa? Que en estas cárceles del viejo modelo, como nosotros llamamos del viejo modelo, en esas cárceles, de alguna manera, los militares no tienen el control de las interioridades que se dan dentro de ese recinto. Recordamos que aquí en la provincia de Payán Moca teníamos en el mismo centro de la ciudad una cárcel que se llamaba la cárcel 2 de Mayo. Todavía queda la fortaleza como un elemento donde se congregan los militares, pero en el caso de San Francisco de Macorís, en el caso de La Victoria, la Victoria la maneja la policía, que ahí es mucho peor. En el caso de la cárcel pública del Ceibo, tenemos igual en Asua, es decir, tenemos en Montecristi, hay lugares angostos, pequeñitos, donde colocan un sinnúmero de personas. Entonces, Elizabeth, yo te preguntaba si ha fracasado, porque a la luz de nosotros tener 22 centros de corrección y tener 19 cárceles todavía, a tu juicio, a ti como comisión de cárceles, ¿qué es lo que ha faltado para que se pueda tener en la República Dominicana una uniformidad de sistema? Lo primero es presupuesto. Nosotros ahora estamos hasta cierto punto
estamos felices porque tenemos una esperanza, aunque tenemos nuestras críticas a la nueva ley que ya prácticamente deroga la ley 224, 113-21, donde se establece una partida presupuestaria. ¿Cuál ha sido la situación? Es que la Dirección General de Prisiones ha dependido presupuestariamente de la Procuraduría. Entonces, lo primero es lo económico, o sea, sin dinero no se construyen cárceles. Entonces, es todo un sistema que para cambiarlo requiere de la voluntad política, y yo digo que la voluntad política hasta cierto punto ha sido prácticamente nula para ese tema, porque no veía muy ambicioso invertir en las cárceles, porque decían, bueno, pero que ahí no hay votos. Exactamente, pero eso ya, no se ve, eso no se ve. Pero sí podemos decir que sí, porque hay un proyecto que inició incluso a raíz de una acción de amparo que sometimos como defensa pública del derecho al voto, en donde los preventivos sí tienen derecho al voto, porque nosotros decíamos, pero que una persona que está libre, con una garantía económica, va y puede votar. Entonces, lo mismo para una persona, lo único que está en un recinto es crear las condiciones. Y de hecho ya se inició ya con un plan piloto donde ya hay internos que han ejercido el sufragio a nivel nacional. Entonces, al momento en que ya esté de manera oficial instituido dentro de los centros privados de libertad, que ahora no se va a llamar, o sea, no va a haber una distinción entre cárceles y centros, todos van a ser CPL, centros de privación de libertad, y no van a ser internos, porque en los centros se les llama internos, y en las cárceles se les sigue llamando preso, porque es una concepción que viene desde la era de Trujillo, cuando Trujillo hizo famosa aquella frase, que el preso no es gente. Entonces, partiendo de esa concepción, es que se tenía como esa idea. Por eso fue cambiado, incluso la ley 224 habla de recluso, pero el nuevo modelo de gestión penitenciaria modificó esa calificación y lo llevó a interno. ¿Para qué? Para visualizar una persona interna que está en para de su rehabilitación. Exacto. Que ese es un tema que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Es decir, en la República Dominicana, quien es detenido, el fin último de la pena es que la persona se reivindique, que pueda sanar, porque es una persona enferma. Entonces es lo que se busca. A tu juicio, Elizabeth, viendo estas situaciones que nosotros se están desencadenando, decía voluntad política, y realmente, porque tú hacer una cárcel, eso no, para algunos entienden que eso no repercute de manera positiva en la sociedad, pero lo que conocemos un poquito de eso sabemos que si una persona tú no le das buena alimentación, no le das salubridad, lo tienes ahí recluido, ¿qué es lo que tú estás creando? Un monstruo que se llena de odio en contra de la sociedad, que no solo crea las condiciones para que él delinca, porque eso hay que decirlo, el mismo Estado crea las condiciones para que la gente delinca por la desigualdad, sino que después de ahí lo coloca en ese hoyo y se olvida de ellos. Pero entonces me pregunto yo, a la luz de proyectos como fue la Nueva Victoria, que fue un proyecto de la Procuraduría pasada o de la gestión pasada y que fue muy criticado por quien es el asesor ahora mismo del Poder Ejecutivo, que es una persona que dirigió en el tiempo de Domínguez Brito, dirigió el nuevo modelo de gestión penitenciaria, hablando de que ya no se colocan cárceles grandes, sino pequeños centros. ¿Cuál ha sido la idea a tu juicio? ¿Por qué? Porque ya tenemos nosotros más de 10 meses una nueva Procuraduría, pero ese espacio no se está utilizando. Entonces, ¿cómo ves tú ese proyecto? Fíjate, lo que pasa es también que nosotros no podemos pensar en construcción de cárceles, porque la idea no es construir cárceles, porque si pensamos en construir cárceles, estamos pensando entonces en que va a haber una incidencia de la delincuencia y no es lo que finalmente se busca. El problema son precisamente las políticas preventivas y atendiendo a las teorías relativas o preventivas de la pena. Lejos de buscar espacio, lo que debe de buscar o debe de buscarse en todo caso es la implementación de políticas preventivas que lejos de aplicar sanciones, pues
prevengan esas Sí, Elisa, pero entonces, ¿y acciones. qué hacemos con las personas que ya están detenidas? Entonces, que están ahí, por ejemplo, en Montecristi, que muy bien tú sabes que nuestra amiga y hermana Wendy, allá en Montecristi, que también la felicitamos, porque sabemos que ella es la que dirige el Colegio de Abogados allá en Montecristi, ha hecho muchísimas acciones y bueno, tú misma como Nosotros comisión de mismos. cárcel han hecho informes y demás con respecto a la situación que se da en Montecristi. Pero recordamos el caso del Ceibo, Elizabeth, donde hubo un motín hace unos años y murieron muchísima gente. Pero recordamos el caso de la preventiva de La Romana, donde en estos días murió no sé si 1 o 2 internos. Entonces está bien, y yo estoy de acuerdo contigo, más ahora en esta fiesta de prisión preventiva que tienen los jueces, que debemos decir, Elizabeth, que en la pandemia los jueces estaban un poco flexibles, pero ya de nuevo se volvió eso, como que ya se hizo normal la pandemia y se están olvidando que la cárcel está llena de gente, que los destacamentos están llenos de gente y que hay un COVID que está ahí, que está matando a las personas y que han muerto muchísimos internos y que mueren de ataque al corazón y eso no se reporta como COVID, que es otro tema también que yo creo que debe observarse. Entonces, a la luz de eso, esos planteles que están ahí, ¿cuál sería la solución? Es decir, cárceles grandotas o pequeñas cárceles que podamos segmentar pequeños grupos. Es decir, ¿cuál sería la dinámica? Lo primero es la erradicación total de las cárceles. O sea, República Dominicana no puede seguir exhibiendo un modelo carcelario que no obedece a un sistema progresivo de tratamiento, como decíamos. Fíjate, eso inclusive podemos decir que violenta el principio de igualdad, porque tenemos internos que están recibiendo un tratamiento adecuado, pero tenemos otros que no. Pero también hay otra cosa que eso no se ve. Hay internos que incluso prefieren el modelo tradicional, porque en el modelo tradicional ellos pueden tener celulares, ellos pueden traficar, mantener sus negocios. Exactamente. Ilícitos, entonces sí. Las cárceles evidentemente no están contribuyendo con la finalidad de la pena. Entonces definitivamente tenemos que ver y no en un futuro no muy lejano, contemplarlo inclusive desde ya y aprovechar que ya tenemos una nueva ley para adecuar entonces todo el sistema penitenciario a un verdadero régimen que se aparta totalmente de los estipulados que establece la ley en ese sentido. Elizabeth, me llama mucho la atención, y tú que eres una persona experta en esto, la segmentación de los detenidos, en entender cuándo un detenido es de máxima seguridad, cuándo no es de máxima seguridad. Ese tratamiento, a tu juicio, ¿cómo debe hacerse eso? ¿Cuáles criterios deben tomarse en cuenta real? Y si tú entiendes que ahora mismo esos criterios están siendo realmente valorados de manera objetiva. Bueno, entiendo que no. Lo primero es que debemos ver que un interno que está en máxima seguridad no goza de los mismos beneficios que un interno que está en una celda común. Entonces, incluso eso de celda de máxima seguridad, ese tipo de cosas, fue una creación no que estaba con la ley 224 en sí, porque la ley establecía una diferencia de centros, no diferencia de internos dentro del centro. O sea, la ley definía lo que eran penitenciaría, cárceles. Entonces, ahora sí, ahora la ley 113-21 sí hace una distinción de cuándo considerar y habla de máxima seguridad, de una media máxima seguridad. O sea, hace una distinción y esa creación de celdas de máxima seguridad obedece a un manual de gestión penitenciaria de forma interna que se creó en los centros de corrección y rehabilitación. Entonces yo te pregunto, porque muy bien tú decías, no tiene los mismos beneficios. Entonces, por ejemplo, una persona que, como muy bien establece, hemos visto en estos días, solo puede tener derecho a 1 hora de sol al día. 1 hora de sol. Sabemos que una persona estar 23 horas colocado en una celda sin interacción con otros detenidos, cómo eso actúa en su estado anímico. Entonces, ¿no entiendes tú que se ha relajado un poco eso? Es decir, que
un detenido no tenga quizás ni siquiera un interno la posibilidad de que reevalúen la clasificación a la cual está él sometido. Es decir, que hablamos que hablan de que es un interno de peligro, de peligrosidad, que es un interno que puede entorpecer procesos, pero todos los procedimientos en los centros están de alguna manera restringidos y todo el mundo está restringido. Entonces, ¿cómo ves tú esto? Y más en estos casos, ¿no entiendes tú que se utiliza eso a veces como para colocarle un poco de presión a los internos, tomando en cuenta que quien dirige el nuevo modelo, de alguna manera, es subalterna de la Procuradora General de la República? Sí, pero fíjate, yo tengo que hacer un reconocimiento público a la directora actual del nuevo modelo de gestión penitenciaria, que se ha preocupado porque esos internos gocen de algunos beneficios, como son acceso a cursos y demás. Porque yo decía algo, o sea, nosotros como Comisión de Cárceles llegamos a incoar algunas acciones a favor de internos, porque decíamos, es imposible, por ejemplo, figúrate tú, un interno condenado a 30 años, que dure 20 años en esas condiciones, eso es imposible. Y como tú decías, es una persona que hasta puede salir hasta mal de ahí, de la cabeza. O sea, no podemos hablar de que la pena pueda cumplir con su fin, con esa persona trancada ahí, acorralada, con 1 hora de sol al día, sin recibir cursos, o sea, tener absolutamente restricción de visita, restricción de todo. Sin forma Entonces, de hacer ejercicio, por ejemplo, en la cancha, hasta para botar un poquito el golpe. Pero ya, los otros internos también. Sí, pero ya eso ha cambiado. Yo tengo que reconocer que luego de varias acciones que fueron incoadas, de solicitudes, nosotros en los levantamientos que hacíamos a nivel nacional, que escuchábamos a esos internos y nos manifestaban, oye, yo quiero estudiar. Pero entonces, Elizabeth, ¿cuál es la vía de un interno que está en esas condiciones y que él entiende? Él dice, yo no represento un peligro, yo entiendo que aquí nadie me va a hacer daño y no hay condiciones objetivas realmente que digan que le van a hacer daño, para que él se reevalúe su condición y él pueda incorporarse a la mayoría de los internos? ¿Hay algún procedimiento, alguna manera de hacerlo? Sí, de manera interna, los centros cuentan con una comisión de evaluación y sanción que debe evaluar la conducta del interno. Y déjame darte un dato novedoso. Ahora con la ley 113-21, la Comisión de Cárceles fue incluida en esa comisión. O sea, vamos a poder nosotros verificar las condiciones de los internos, aunque eso es, yo digo que un arma de doble filo, porque nosotros vamos a estar ahí muchas veces. ¿Cómo tú vas a poder cuestionar? Exactamente. Cuando tú solo eres un voto dentro de una mayoría? Vamos, sí, entonces, ¿cómo vamos nosotros a estar conteste con una sanción a un interno de una restricción de 1 mes? Obvio que nosotros vamos a discutir eso, o sea, no vamos a estar conteste. Entonces, pero como tú decías, vamos a hacer un voto. Pero bien, la ley 113 hace una inclusión de la Comisión de Cárceles, aunque yo creo que ellos entendían que la Comisión de Cárceles tenía un miembro por cada provincia. Pero realmente no es así. Entonces, ¿cómo vamos a estar en los diferentes puntos del país cuando esa comisión tiene que reunirse una vez al mes? O sea, Elisa, pues entonces ahí también la defensa pública tiene un reto, quizás reevaluar la manera como está estructurada la comisión, que ustedes sean coordinadores de la Comisión de Cárceles y que se pueda tener un representante en cada lugar donde haya un centro de corrección y rehabilitación, quizás. Porque al final, por ejemplo, Elizabeth no puede ser, por ejemplo, tú eres que está aquí en el Cibao, entonces tú no pudieras estar en Rafael, en Puerto Plata, estar quizá en Mao, estar en San Francisco. Es decir, se te haría imposible, más vamos a decir, la responsabilidad que tú tienes aquí como coordinadora de la provincia para allá. Elizabeth, ahora, a mí me gustaría muchísimo que nosotros discutiésemos esa ley y que habláramos. Yo quiero que tú me hables porque sé, porque lo hemos discutido ya en privado, que tú tienes conocimiento de las propuestas que hizo la defensa pública y de la discusión que se hizo, pero veo que hay muchas cosas que yo sé que ustedes no iban a estar de acuerdo con ella y yo quiero que planteemos eso.
como el hecho de la posibilidad, no sé, ni el Poder Judicial se ha quejado, de la restricción de la entrada a ciertos lugares de los centros de corrección por, vamos a decir, sobre la base de temas de seguridad. Pero cuando hay un juez, cuando sabemos que la pena está judicializada y al juez de la ejecución de la pena debe poder tener acceso pleno, entonces ahí vamos a tener nosotros que discutir un poco la legitimidad de eso en la ley. Yo creo que tú me hables un poco de eso luego de esta breve pausa comercial, así que no le cambie. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, con ustedes Chesnel Calcaño conversando con la distinguida Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública y miembro de la Comisión de Cárcel de la Defensa Pública, una persona que tiene muchos años abogando por los imputados, desde cuando era abogada de oficio y que conoce al dedillo lo que es la judicialización de la pena, lo que es la etapa de ejecución de la pena. Elizabeth, antes de la pausa te cuestionamos con respecto a esta ley que yo la veo como un atentado. Digo como un atentado porque nadie se espera un atentado. Eso de una vez da una sorpresa. Entonces, esta ley, muchos abogados todavía ni saben que hay una nueva ley, que la ley 224 ya fue modificada. Si muchos abogados ni siquiera saben eso, que hay una ley nueva que tiene menos de un mes y que nosotros la vimos por las redes sociales, en un Twitter, y que ha sido poco discutida. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? La defensa pública no fue llamada a discutir, no tuvo acceso al colegio de abogados, tú como comisión de cárceles no se te pidió un informe para tú dar una opinión ahí. Este proyecto, tú tienes conocimiento de dónde viene. ¿De dónde sale esto? Bueno, yo realmente llamé eso una puñalada trapera, porque fue una sorpresa, de verdad. Es como que de un momento a otro, es como si hubiera hecho magia. Y una real magia, porque tenemos un Congreso que tiene un código penal que tiene años, y un código civil y código de comercio que está años, y otras leyes, y no se votan. Y esa ley, sin ton ni son, como dice uno, sin ir mucho a comisión, de un momento a otro la votaron la Cámara de Diputados y el Senado, y ¡pam!, la publican de una vez. Entonces como que uno no entiende. Me parece que de fecha 23 de abril. O sea que estamos hablando de una ley recién salida del horno, señores. Entonces, una ley sin consenso, porque no se consultó a ninguno de los actores del sistema. Estamos hablando que yo lo primero que hice fue comparar esa ley con un proyecto, porque hay un anteproyecto de ley que nadie conoce, del año 2009, que sometió Domínguez Brito, y que nosotros sí participamos, y que nosotros establecíamos nuestras consideraciones, que incluían la inclusión de la defensa pública en el Consejo Nacional Consultivo, porque ¿quién más que la defensa pública para formar parte de un consejo consultivo en asuntos penitenciarios, cuando los defensores públicos prácticamente vivimos en los centros privativos de libertad? Bueno, ahora con el tema de la pandemia había mermado, pero ya nosotros, por ejemplo, aquí en Moca, ya nosotros arrancamos con las visitas a los internos. Entonces, esa ley, una ley que yo diría que hasta cierto punto tiene su pro y su contra, pero yo diría que tiene más en contra que a favor. ¿Tú crees, Elizabeth? Porque lo primero que tiene es que limita derechos de los internos. ¿Cuáles derechos tú visualizas que se limitan? El primero lo vemos reflejado, me parece que en el artículo 103, párrafo 2. Hay una limitación del acceso de los defensores públicos, porque te define inclusive la defensa pública, los abogados, para el contacto con los internos. E incluso te invade hasta la privacidad con los internos, porque tú vas a tener que hablar con tus internos con un miembro de la seguridad ahí. Es decir que ese miembro de seguridad, que sabemos, Elizabeth, que todas las incidencias que se generan dentro de los centros de corrección son notificadas al encargado nacional mediante un parte diario. En el parte diario se establece quién entró al centro, con quién habló,
con cuál interno tuvo contacto. Entonces ahora pudiera ser que tuviéramos nosotros saber de qué también se habló, porque ese BTP está ahí. Sí, no, y es que también, es que ahora hay que pedirle permiso a la Procuraduría. Tiene la Procuraduría que autorizar el ingreso de la defensa pública. Entonces es una limitante. Nosotros, por ejemplo, como Comisión de Cárceles, nosotros, y atendiendo a lo que es la resolución 4-2004 que crea la Comisión de Cárceles, nosotros tenemos una serie de prerrogativas que nos dan inclusive el acceso al interior de las cárceles para verificar las condiciones. Y nosotros como defensa pública, y en virtud de la ley 277-04, podemos requerir informes a cualquier estamento. Entonces nosotros tenemos esa limitante. E incluso hay un dato interesante que a mí me llamó poderosamente la atención y tiene que ver con la distribución del trabajo. O sea, son varios aspectos, pero por cuestiones de tiempo no vamos a poder discutir la ley de forma conjunta, porque yo me he tomado varios días, le he leído una y otra vez y he estado buscando cuáles son las situaciones que pudiese afectarnos, porque nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. ¿Y qué encontraste tú, Elizabeth, que afecta al acceso, un derecho que tiene que ver con el derecho de defensa? Pues el derecho al acceso, si el imputado tiene un derecho a tener acceso continuo con su defensor, tener comunicación efectiva para la discusión de la sentencia, de las resoluciones, de los recursos. Entonces, no solo te lo colocan en prisión preventiva, que tiene ya una limitación. Bueno, lo mismo que tú como defensora llame a una persona que está en libertad condicional por el hecho de que tiene una medida de coerción distinta, que vaya a tu oficina, a que tú tengas que desplazarte con un tiempo establecido, con unas limitaciones. Entonces, ¿cuáles son las limitantes que tú puedes ver a la luz de la realidad? Siendo coherente en que en los centros debe tener ciertas reglas. No, de hecho las ha tenido siempre, pero lo que estábamos estableciendo, y volvemos a citar el artículo 103, párrafo 2, me parece que es, que te hace una limitante en el acceso y también te viola la privacidad con el interno, porque tú no vas a tener privacidad para tú poder hablar y establecer una comunicación efectiva con tu representado, porque tú vas a tener que hablar con un miembro ahí que ahora no serán llamados BTP tampoco, hace una distinción también de seguridad interior, seguridad exterior y por demás. Entonces, hablando de cuál es derecho más violenta esa ley, estamos estableciendo lo que tiene que ver con el trabajo. La ley 224 te hace una distinción en lo que tiene que ver, o una distribución, perdón, de los beneficios cuando el interno realiza algún tipo de trabajo. Entonces ahora resulta, por ejemplo, anterior era un 10% para los gastos del interno dentro del centro. Ahora es un 20%, o sea, le quitaron un 10% al fondo de egresos, que el fondo de egresos antes era un 30%, que ellos podían tener, ahora tienen un 20%, o sea, le quitaron un 10% al fondo de egresos para ponérselo a los gastos del interno, cuando se supone que el Estado, que es la que ha enviado a prisión a una persona, debe de cubrir con esos gastos, con lo que es la alimentación y demás. Es decir, que ya el interno solo va a tener de un trabajo de un 100%, solo un 20% de beneficios. De cada 100 pesos. Un 20% de beneficios. Bueno, hay un 50% que para la manutención de sus familiares, pero el fondo de egreso era de un 30% y ahora va a ser de un 20%. Son de las cuestiones que estuvimos viendo que van en perjuicio, aunque debo de reconocer que es una ley que está dotada de principios, o sea, se basa en principios que indiscutiblemente favorecen al interno, pero al no ser una ley consensuada con los demás actores, pues evidentemente hay cuestiones que pasaron y pasaron bien. Ahora, nosotros como defensa pública estamos evaluando todos esos puntos porque, como diría nuestro director,
nos veremos en el Tribunal Constitucional. Bueno, hay una situación que a mí me llama la atención mucho con eso de la posibilidad de que en el centro puedan limitar el acceso sobre la base de la seguridad o elementos de seguridad, algo muy difuso. Porque si tú lo describes en la norma, bueno, cuando hay un interno que tiene una amenaza de muerte, cuando hay un interno que tuvo una situación o cuando hay un interno que prevé tal situación. Pero ¿cómo tú ves eso? Que quizá el director pueda decirte, bueno, Elizabeth, ese interno tú no lo puedes ver porque tuvo una situación y quizá es que el interno, vamos a decirlo así, de manera coloquial, lo majan a palo ahí y te lo tienen limitado para que tú no tengas acceso. Es decir, ¿cómo tú ves esa discrecionalidad que se le da al director del centro para que él pueda limitarte de que tú tengas acceso a ese interno? Es que evidentemente lo que se está buscando es eso, o sea, eso tiene un trasfondo que evidentemente va en detrimento del interno. Y fíjate, Chesner, incluso hasta cierto punto, yo no veo esa participación activa del juez de la pena en esa ley, que si es una ley que busca adecuarse, porque esa ley lo que busca es adecuarse a la etapa procesal de ejecución de la pena, que en el 84, cuando fue creada la ley 224, no teníamos un código procesal penal. Entonces, evidentemente porque sí existía la necesidad de crear una ley correccional que aboliera incluso cuestiones que estaban en esa ley 224 o funciones que tenía inclusive el director de los centros privativos de libertad o de las cárceles, que son funciones propias del juez, o sea, funciones jurisdiccionales. Entonces, ok, perfecto, había que adecuar la norma, pero no crear una ley antojadizamente que evidentemente con cuestiones como esa, como la que tenemos, como la que estamos hablando, violentan derechos y garantías ya reconocidos para la persona imputada. Elisa, ahora no es fácil tú ser juez de la ejecución de la pena en esta situación que tuviste que pasó con el caso Quirinito. Y yo todavía no sé ni qué ha pasado con la juez de la ejecución de la pena en San Francisco, si la repusieron, no la repusieron, nunca supe qué pasó con esa señora. Me parece que no. Y había el joven de San Cristóbal también, que también lo suspendieron por ese caso. Para mí, la verdad que la magistrada Leida me merecía toda mi confianza. No es que eso fue una injusticia, porque se vio que fue, lógico, es decir, ahí habían certificado del INASIF, que no lo da la juez, que lo da una institución adscrita a Procuraduría. Y recuerda que la juez no tiene que estar viendo si la persona está muerta o no está muerta. Ella lo que tiene que ver un acta de función. Ella le lleva un acta de función que no recibió crítica ni siquiera del fiscal. Entonces, ¿ella qué hizo? Verificó los documentos. Y en base a eso, pues, dio una decisión. Entonces, yo me pregunto, Elisa, y yo me sorprendo de eso mucho, porque antes veía a los jueces, y yo puedo decir, por el juez de la ejecución de Santiago, que antes yo lo veía, no sé ya ahora, porque estoy muy desconectado en la parte de ejecución de la pena, porque yo activo. En un momento tuve con Ramona Curiel, fui su paralegal y Ramona era la encargada de eso, y yo veía que el juez iba hasta promocionar los permisos especiales de salida, pero eso se ha desaparecido, Elizabeth. Ya los jueces casi no dan eso, no vemos la gente en los permisos especiales de salida, las libertades condicionales cada día están más difíciles de otorgar. Entonces, no ha habido una regresión en ese sentido de esa actividad del juez. El juez de ejecución de la pena ha malentendido o ha habido una regresión en su entendimiento de cuál es su rol. Porque el juez de la ejecución de la pena es un defensor más del interno. Bueno, es tanto un defensor que incluso ante un cambio jurisprudencial o un cambio de una ley puede incluso incoar una revisión penal. O sea, es una situación que coloca al juez de la pena, evidentemente, como un defensor. Entonces es un juez sumamente activo, o sea, no es un juez pasivo, no puede ser un juez pasivo, y yo le llamo un juez sui generis, por eso, por las múltiples funciones que tiene. Entonces yo decía, por ejemplo, que esa ley 224 estableció una serie de funciones, por ejemplo, propias de la comisión. La comisión podía otorgar permisos, por ejemplo, incluso permisos de salida, que algo que ocurre, no sé si sigue ocurriendo, pero en la cárcel de Salcedo, sabemos que la cárcel de Salcedo es una cárcel que obedece al modelo tradicional
pero se ha ido manejando o va implementando algunas directrices que van orientadas a la rehabilitación del interno. Y ellos, por ejemplo, en una comisión, la comisión que ellos tienen son de las pocas cárceles que tienen comisión. Esa comisión ha otorgado permisos. Y yo recuerdo que había un choque con la magistrada Leida, precisamente porque Leida decía que eso eran funciones de ella, no de la comisión, pero la comisión decía, no, pero la ley nos faculta, y ciertamente la ley 224 hasta hace unos días faculta a la comisión directamente a otorgar permiso. Entonces, sí, el juez está siendo muy pasivo en ese punto, y más que nada ahora con el tema de la pandemia. Por ejemplo, el periodo de prueba ahora mismo está estancado, o sea, no se han estado otorgando los permisos. Aquí en la Isleta Moca me consta, y tú recuerdas cuando tú trabajabas en la defensa pública, que muchos internos participaban de manera activa en algunos permisos de salida, que trabajaban en el ayuntamiento, que hacían una obra por aquí, que hacían una obra de limpieza en el zoológico. Bueno, entonces sí, ciertamente el juez tiene que entender más su rol, de que es un juez activo y de que es un juez que en aras de contribuir con la reinserción social debe de otorgar esos beneficios penitenciarios que están ahí y que son beneficios para el interno. Elizabeth, ya para nosotros ir englobando este tema, a propósito del COVID-19, esta pandemia que ya nosotros pensábamos que para este tiempo íbamos a estar limpios de esto, a pesar de que hay mucha vacunación, las personas están vacunando. ¿Se están vacunando los internos? Si tú has tenido conexión, ¿cómo va eso? ¿A la defensa pública ha ido a orientar? Porque recordamos que son gente privada de libertad que tienen un derecho constitucional independientemente. Ellos tienen un derecho de elección ahí. Ellos pudieran decidir no vacunarse. Pero ha habido una interacción con la defensa pública para concientizarlos a ellos sobre la importancia de que ellos estén vacunados también, para que dentro del centro ellos cuiden su vida. Sí, bueno, de hecho nosotros estuvimos conversando con el director interino, Manuel Rodríguez, donde él decía que hay muchos internos que no se quieren vacunar. Y yo le estaba diciendo, pues mire, nosotros como defensa pública vamos a ir a dar una charla, porque ellos muchas veces, con el nivel de confianza que hemos creado nosotros, vi ahí también que Daisy estuvo por Rafael. Entonces, como ellos confían mucho en la defensa pública, nosotros pensamos establecer eso, sobre todo que ellos ahora mismo no están recibiendo a sus familiares. Entonces, eso podría dar paso a que ellos puedan interactuar con sus familiares, y evidentemente que es un beneficio para ellos. Entonces sí estamos coordinando ya, porque ya iniciamos con las visitas y estamos coordinando charlas para concientizar en ese sentido. Elizabeth, ¿cómo está la situación de la creación de elementos tecnológicos? Porque yo, que fui defensor público y siempre entendí que el asunto de la visita carcelaria roba mucho tiempo, y roba mucho tiempo de un día que el defensor tiene para escribir, que es el viernes, que casi siempre se colocaban los viernes. Entonces, el establecimiento de vías tecnológicas para que quizá por Zoom tú puedas al imputado o al interno decirle, mira, yo te voy a fijar en base a mi agenda un día, para que allá de una vez ejerzan una conexión y tú puedas, un día que quizá no sea viernes, pues también hacer visitas virtuales. Esa parte no se ha dialogado de incentivar un poco eso, que se puedan crear las condiciones, y que tú, que estás en Moca, pueda que tenga un interno en Rafael, en Santiago, que tenga un interno en San Francisco, que tú lo puedas ver por la vía tecnológica. De hecho, se ha estado haciendo a nivel nacional. La vía por la cual la defensa pública se ha estado comunicando es vía Zoom. Pero, por ejemplo, aquí en Moca se nos ha hecho un poquito difícil, porque hay centros que tienen iPad, que tienen teléfono suficiente,
pero en Moca no se ha contado con esos equipos tecnológicos. De hecho, nosotros habíamos solicitado un celular a la defensa pública directamente para dejarlo allá, porque el tema es que cuando intentábamos establecer alguna comunicación, resulta que ese día había, por ejemplo, 15 o 20 audiencias donde los internos estaban conectados en las audiencias, entonces eso nos impedía. Pero sí llegamos a realizar algunas videollamadas, pero incluso era a través del celular del jurídico. Era Abel, que muchas veces nos decía que hay un interno que quiere hablar con Emmanuel, y se lo ponía, pero realmente no se ha contado. Yo entiendo que los centros debió dotar, o la dirección de los centros, perdón, debió dotar a todos los centros a nivel nacional de los equipos tecnológicos que facilitaran la comunicación. Sí se ha hecho la comunicación con los familiares vía Zoom, se les ha facilitado, pero todavía de manera presencial aún no. Señores, nosotros como siempre el tiempo apremia. Ha sido para mí muy venturoso poder tener contacto nuevamente con Elizabeth Rodríguez, que esperamos que Elizabeth retome el espacio que ella tiene de una vez al mes aquí, pues por lo menos envíe uno. Bueno, el otro día estaba Manuel Taveras por aquí, que es un espacio que, bueno, en un momento te decía que tú mismo me diste la oportunidad de yo venir acá, y qué bueno que se mantenga para que la gente tenga conexión con la defensa pública, que tiene tan pocos espacios tecnológicos para quizá conectarse, y que este es un espacio siempre que estará abierto para ustedes. A ustedes, gracias por mantener la sintonía, síganos en las distintas redes sociales y esperen pronto en lo adelante. Sobre esa ley nosotros vamos a seguir discutiendo, porque sabemos que la dinámica de la defensa pública va a llevar a que se cuestione esa ley, que a nuestro juicio es una ley que, como, y ahí recato algo que Elizabeth decía, es una puñalada trapera a los internos y a los abogados que nos toca defender a los internos, que de alguna manera dejan a la administración la posibilidad de ellos limitar el acceso, y eso sería una violación flagrante de derechos fundamentales. Así que pasen buenas noches y sigan aquí en su canal, con Dalia Sin Rodeo, ¿no? Hasta luego.